Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús a este nuevo encuentro y gracias a Dios por su asistencia, gracias a Dios porque usted ha hecho el esfuerzo para estar acá. Dios le bendiga, que usted pueda adquirir un poco más de conocimiento, que usted pueda afianzar su conocimiento, no solamente adquirir. Usted se va a dar cuenta de algunas cosas que usted creía, pero que a lo mejor algún otro le decía lo contrario. Qué bueno es que podamos afianzar nuestro conocimiento. Esté pendiente a la palabra de Dios. Espero que haya traído su Biblia. Necesito que usted corrobore en su Biblia las citas con las cuales vamos a trabajar. Recuerde que estamos acá para aprender, que usted puede preguntar. No tengo inconveniente con las preguntas. Si la respuesta la tengo, se la damos. Si no la tengo, pues la buscaremos. Y si no la sabemos, pues Deuteronomio 29:29 es muy buena. Amén. Esperemos que Dios nos ayude a tener la respuesta a las inquietudes de cada uno de los que puede estar acá. No tenga miedo de hacer preguntas, siempre y cuando sea del tema que estábamos hablando. ¿Ok? Bien, vamos a dar comienzo. Dame la primera lámina, por favor. Y vamos a hablar de un tema que para algunos causó inclusive menosprecio, ¿no? Algunas personas pensaron que, ¿qué es eso? Que eso lo sabemos, eso no. Vamos a hablar de una realidad. Si nosotros viviésemos en el Evangelio, en una burbuja espiritual, donde no tuviésemos que toparnos con otras personas, con otras creencias, sería maravilloso, ¿no? Todos creeríamos el mismo tema y usted no va a tener problema con ninguno de los que se va a topar en el camino. Sería maravilloso. Pero la realidad es que estamos rodeados de seres humanos, que cada ser humano tiene su concepto, su idea en la cabeza de todas las cosas, incluyendo a Dios. Incluyendo a Dios. Cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que es Dios. Pero ese concepto queda inutilizado cuando lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios y aceptamos lo que Dios ha dicho por medio de los profetas, por medio de los que escribieron las Sagradas Escrituras. Y nosotros lo que tenemos es que adaptarnos y aceptar lo que está escrito en la palabra de Dios. No hay peor cosa que estas expresiones tales como, la Biblia dice allí eso, pero eso no es así. Ya va. Si la Biblia dice allí, eso es porque Dios lo mandó a decir así. ¿Ok? Sin embargo, el castellano es un lenguaje tan rico, tan amplio, que una misma palabra puede tener mucho significado. Y yo no puedo quedarme con el significado que más me convenga a lo que yo creo, sino debo quedarme con el significado que más se adapte a la verdad de las Escrituras. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes están ahorita en una banca. Le pregunto, ¿van a jugar un número de lotería? No. Pero están en una banca. Están sentados en una banca. La misma palabra tiene dos significados. ¿Ve? Entonces, con el castellano, nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad. Esta es una banca, un sitio donde nos sentamos, ¿verdad? Es un banco de madera. Pero banco, si yo le digo, ¿usted está hoy en el banco? Sí, está en el banco, sentado allí en el banco, pero no está sacando dinero. Entonces, adaptamos el significado según la verdad del Evangelio. Oiga, no según la doctrina que nosotros profesamos. ¿Por qué? Porque si yo digo, el cielo
mide 2 kilómetros por 2 kilómetros. Y de pronto, esa es la concepción que tengo en la cabeza, el cielo mide 2 kilómetros por 2 kilómetros. Esa es la medida del 2 kilómetros cúbicos. Pero de pronto consigo en la Biblia hablando de la inmensidad y hablando de no uno, sino de 3 cielos. ¿Qué voy a hacer yo? Mi pensamiento, yo tengo que ponerlo a un lado, ya va. Aquí habla de que el cielo es inmenso, es vasto, el vasto universo. Yo no puedo limitar entonces a mi concepción, a mi creencia, no puedo limitar lo que voy a interpretar de la palabra de Dios. Y entonces vamos a encontrar en el mundo, vamos a encontrar diferentes iglesias divididas por una creencia básica, fundamental, como es Dios. Imagínense. Y entonces están los que creen que Dios es uno, los que creen que Dios es dos, los que creen que Dios es tres, y los que creen que Dios es ninguno, sino que Dios es cuando toda la iglesia se reúne, entonces allí se conforma Dios. Imagínense semejante locura. Si no se reúne, no hay Dios. ¿Quién creó el universo? Si no estábamos creados, no existía Dios. Imagínense semejante locura. Entonces, nada más por Dios como tal está dividido las iglesias, los que creen que Dios es uno, los que creen que Dios es dos, los que creen que Dios es tres. Y fíjese que yo no estoy diciendo creemos, para que no nos encasillemos de una vez, ¿ok? Sino que los que creen, hablando de personas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En la Biblia hay principios. ¿Qué es un principio? Algo fundamental. Y ahí vamos otra vez a la palabra principio. En el castellano tiene varios significados. Principio no es el comienzo simplemente. Principio es fundamento, algo inamovible, algo en lo cual está basado y que yo no lo puedo cambiar. Eso es un principio. ¿Ok? Por ejemplo, si en el libro de Isaías dice que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que aceptar eso como un principio. Permanece para siempre. ¿Cómo la voy a cambiar? Si Dios dijo una palabra, si Dios dijo algo, yo debo aceptarlo como Dios lo dijo. Yo no debo cambiarlo, ni siquiera modificarlo porque estamos ahora en el siglo XXI. Es que ahora tenemos más revelación que en el siglo XIX, entonces ahora hay que adaptarla. Mire, la palabra de Dios permanece para siempre. Ese es un principio. Un principio. Y así como ese principio, hay muchos otros. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es un principio. Allí no hay una opción, una posibilidad, es un principio establecido. Así nos vamos a encontrar muchos principios en la Biblia que caracterizan a Dios, bajo los cuales nosotros debemos regirnos, regir las creencias que nosotros podemos tener en nuestra vida, bajo el principio de Dios, porque todos los que están aquí quieren ir al cielo. Amén. Todos queremos ir al cielo, todos. Y si no respetamos los principios de Dios, sino que establecemos los propios, si llegamos al cielo, ¿cómo le hacemos? Llegamos haciendo una revolución allá, no se puede, eso es mentira. Eso es mentira. Dios es lo que es, quien es y siempre va a ser. O sea, Dios no es como nosotros que se levantó hoy. ¿Qué digo hoy? Y mañana, ¿y ahora qué digo? No, porque Dios es un Dios especial que ya Él, como tiene conocimiento de las cosas, entonces Él puede establecer un principio
que sea igual a lo largo de la vida. No va a cambiar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por allí. Vamos a ver unos principios que tienen que ver con Dios y de allí nosotros vamos a partir hasta llegar mañana a la parte un poco más complicada, no sé qué de mañana, y vamos a empezar por lo más sencillito. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. Amén. Y mañana vamos a ponernos un poco más intensos, un poco más complicados con algunos textos que necesitamos. Recuerde que en el mes de noviembre yo le dije que habían unos versículos que eran un tanto difíciles de entender y que teníamos que tener cuidado con esos versículos. Bueno, vamos a procurar sacar los más que podamos de esos versículos entre hoy y mañana. Amén. Los más que podamos. Yo no le voy a prometer que los vamos a sacar todos, pero vamos a ver los más que podamos. Dame la primera parte. Ok. Vamos a hablar de lo que es la divinidad. Divinidad tiene que ver con Dios. Y ese Dios grande, sublime, ese Dios todopoderoso, declaró esto por boca del profeta Isaías. Mire, ahí está el versículo. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego. Vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces, trabajemos con principio. ¿Qué declaró Dios allí? No conozco otro Dios. No hay Dios. Él no conoce ningún otro Dios. Ahora, si nosotros pregonamos como principio que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, aun cuando la palabra omnisciente no está en la Biblia, pero si decimos que todo lo sabe, ¿cómo es que no conoce otro Dios? Porque no lo hay. No lo hay. Si Él no conoce otro Dios y Él lo sabe todo, no hay otro Dios. No podemos ponernos a inventar otro Dios. No lo hay. Todo aquello que aparezca como Dios por fuera del Dios omnipotente no es Dios. No conozco otro Dios. Aquí en este versículo vamos a aprovecharlo para ver otras cositas allí que no están en la lámina siguiente. Dice, no hay fuerte. No hay fuerte. Además de que no hay Dios, no hay fuerte. Todo aquel que tiene poder, todo aquel que tiene fuerza, su fuerza proviene de Dios, incluyendo nosotros no podemos atribuirle poder a nada si Dios no le ha dado poder. Hace varios meses atrás, ya creo que hace casi el año, yo hablaba acerca de el usar la sangre como amuleto, la sangre de Jesucristo como amuleto, y le imprimen un poder a la sangre que no tiene. Entonces van saliendo de la casa y entonces dice, me cubro con la sangre de Cristo, y se van. ¿Cómo que te cubres con la sangre de Cristo? ¿Dónde está el poder allí? Tú estás diciendo que no es Dios el que te va a proteger, sino es la sangre de Cristo la que te está protegiendo. Eso no está en la Biblia. La sangre de Cristo tiene poder para perdón de los pecados. Más nada, hasta allí se le extendió el poder, la actividad, hasta allí, es más nada. Usted no se puede cubrir con la sangre de Cristo para salir. O le hablaba también en otra oportunidad del nombre de Jesús. Y muéstreme en la Biblia dónde se le dio, se le autorizó al nombre J-E-S-U-S, poder. Y Dios invistió de poder al nombre Jesús para que cuando usted diga Jesús, entonces las cosas ocurran. Eso no aparece en ninguna parte. ¿Usted conoce a alguien que se llame Jesús?
Aquí está el hermano Jesús allá. El hermano Jesús. Allá está el otro hermano Jesús. ¿Cuántos milagros han hecho ya en lo que llevan de vida? Y lo llaman a ustedes a cada rato. Jesús, Jesús, Jesús. Óigame, la Biblia sí dice claro que Dios invistió, llenó con poder y Espíritu Santo. Dice con Espíritu Santo y poder a Jesucristo, a la persona de Jesucristo. Que Él se llama Jesús, cierto. Y cuando yo le digo Señor Jesús, no me estoy refiriendo a Él, ni al hermano allá. Me estoy refiriendo a ese ser que Dios invistió de poder y por eso Él actúa. Dios lo constituyó en un ser poderoso. Jesucristo es poderoso. No es todopoderoso, pero es poderoso. ¿Usted lo ha leído en la Biblia? Este está en el libro de los Salmos. ¿O no lo ha leído allí en el Salmo? Vaya al libro de los Salmos un momentico. En el libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 19. 89, 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Esto no se refiere a David. ¿Cuántos milagros hizo David? Ninguno. Ninguno. David no hizo milagros. Pero esto proféticamente está hablando de Jesucristo. Uno que es poderoso. No es todopoderoso. Jesucristo es poderoso. Amén. Mientras de Dios, ¿qué dice las Escrituras? Que Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Entonces, esos son principios, son reglas que están en la Biblia. Y entonces, yo no puedo agarrar este texto y ponerlo por un lado y después decir allá, no, es que Jesucristo es todopoderoso, porque estoy contradiciendo lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Estoy contradiciendo lo que Dios ha dicho, que Jesucristo es poderoso. El principio entonces, el primero es, no conozco otro Dios. No conozco otro Dios. Como esto está aquí en la Biblia, ¿qué ha hecho la gente? Bueno, entonces, sí, existe un Dios, pero en 3 personas. Existe un Dios en 2 personas. Existe un Dios en una sola persona. Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? Según las Escrituras, ¿con cuál nos vamos a quedar? ¿Ok? Hay principios que no podemos cambiar. Dame la siguiente. No conozco otro Dios. Vamos a hablar, por ejemplo, de Jesucristo, que es una de las personas que se le atribuye deidad o se convierte en un Dios. Pregunto acá, si Jesucristo es Dios, entonces no preexiste. Porque la gente habla de la preexistencia. Nosotros no creemos la preexistencia de Jesucristo, pero los que creen que Jesucristo es Dios, dicen que Él preexiste. Si Él es Dios, ¿cómo es que Dios dice, no conozco otro Dios? Si Dios lo sabe todo, ¿cómo voy a decir, Jesucristo preexiste allá con el Padre desde la eternidad? Si Jesucristo es Dios, ¿cómo es que Dios no lo conoce? Y Dios no reconoce la distinción que algunos le dan a Jesucristo, lo declaran como Dios, porque dice claramente, no conozco otro Dios. ¿Qué le queda a esas personas? Le queda solo una opción. Bueno, si no conoce otro Dios, no hay más otro Dios, entonces el Dios eterno, el Padre eterno, es Jesucristo. Y eso es una idea descabellada. Eso es totalmente descabellado. Y lo vamos a ver más adelante. Dame la otra. Segundo principio. Dios declara, no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Dice Deuteronomio 32, 39. Ve ahora que yo soy. Ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo.
yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano. Le pregunto, ¿quién es el que hiere? ¿Quién es el que sana? Y entonces, no hay Dios como Él, lo decíamos ahora en el canto. No hay Dios como nuestro Dios. No existe, no existe, no hay dioses conmigo. No hay dioses. Entonces, ¿cómo hacen para el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, uno al lado del otro, cuando Dios dice, no hay dioses conmigo? No hay dioses conmigo. Dame la siguiente. Entonces, si Jesucristo es Dios, entonces no está con Dios. Si Jesucristo es Dios, no está con Dios. ¿Y cómo la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre? Si Jesucristo es Dios, Dios tiene que decir, solamente hay un Dios conmigo a la derecha. Y dice, no hay dioses conmigo, no hay dioses. No le puedo atribuir divinidad a Jesucristo que no hay, porque no hay dioses con Dios. Y mucho menos llevar a la supuesta preexistencia de Jesucristo, porque Dios dice, no hay dioses conmigo. Jesucristo procede de Dios, y esto lo vamos a estar viendo más adelante, lo que es proceder de Dios, y sin duda no es Dios. Él procede de Dios, pero no es Dios. ¿Ok? Recuerde que dice, no hay dioses conmigo, no hay dioses conmigo. Si Jesucristo está ahí al lado, a la derecha, adelante, donde usted lo quiera sentar o parar, si está ahí alrededor de Dios, no es Dios, porque dice, no hay dioses conmigo. ¿Qué si hay con Dios alrededor de Dios? Hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, querubines, hay toda la creación de Dios para allá, el área celestial, están alrededor de él. ¿Alguno de esos es Dios? Ninguno. No hay dioses conmigo. Entonces, no busquemos poner a Jesucristo allá porque no lo vamos a encontrar. Dame otra. Otro principio inviolable. Dios declara, mire lo que dice Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así dice en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos. Este es el texto del que le estaba hablando ahorita. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Entonces, nosotros somos testigos y el siervo que escogió también es testigo. Refiriéndose a Jesucristo, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. ¿Para qué Dios escogió a este siervo? Para que conozcamos a Dios, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Esta expresión yo mismo soy es usada por un grupo religioso para decir, ve que Jesucristo es el mismo Dios porque dice yo mismo soy. Falso. La expresión yo mismo soy significa de que no ha cambiado, de que no ha variado, de que Él es el que era, el que es y el que será por la eternidad. Que no ha habido una mutación, un cambio, una variación en su vida. Yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ni antes de Dios fue formado un Dios, ni después de Dios se va a formar otro Dios. Ah, no, es que Jesucristo era hombre cuando estaba aquí en la tierra, pero cuando ascendió a los cielos, Él se convirtió en Dios. Ya va. Después de mí no será formado otro Dios. Yo no puedo entonces decir que después que Jesucristo ascendió a los cielos, se convirtió en Dios. Porque dice, después de mí no será formado otro Dios. O sea, Dios dejó suficientes testigos,
suficientes testimonios en la palabra para que todas esas opciones religiosas, esas opciones doctrinales que han aparecido durante los años, no tuviesen base. Porque si dice que ni antes de él fue formado Dios, ni después de él va a ser formado Dios, significa de que solamente él existe. Claro, nosotros, por eso decía, nosotros somos testigos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido al verdadero Dios. El conocimiento que ha venido a nuestras vidas por medio de Jesucristo, porque Jesucristo, el propósito de Jesucristo es para que le conozcamos a quién, a Dios, para que me conozcáis y creáis. Ese es el propósito de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo a darnos a conocer al Padre. Ese fue su propósito. Inclusive estamos en el proceso de conocimiento, que ese conocimiento va a terminar en la eternidad. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 17 versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuántos tienen esperanza de vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcas a Dios y a su Hijo. Ahora, ¿cuándo se le va a dar a usted vida eterna? En el futuro. Por ahora necesitamos morir. Esa vida eterna está en su Hijo, vamos a ver más adelante. Pero esa vida eterna nos va a dar el conocimiento pleno de Dios. Pleno de Dios. Y para eso vino Jesucristo, para darnos a conocer al que es verdadero, como vamos a ver más adelante. Dame la siguiente. Ahora, si Dios afirma que no fue formado Dios ni lo será después de él, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no creerle a Dios? Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. Cuando venga alguien a decir, no, es que fulano de tal es Dios, ya va. La Biblia dice que después de Dios no iba a ser formado otro Dios, así que lo que tú estás diciendo es mentira. No se deje engañar ni poner otro Dios adicional, o la bisagra, como dicen en una de las iglesias, sectas religiosas, que la Biblia es una bisagra de la puerta y el otro libro que ellos usan es la otra bisagra para que la puerta no se caiga. Ese es el tal libro mormón. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos aceptar ese tipo de cosas que no están aquí metidas dentro de la palabra de Dios. Si la Biblia dice que Dios dijo que no fue formado otro Dios ni lo será después de él, creámosle a Dios. No solamente creamos en Dios, creámosle a Dios. Dios lo sabe todo. ¿Cómo es que Jesús es Dios? Ni era en la eternidad, ni es luego que nace de María. No fue formado Dios, ni lo será. ¿Por qué tenemos la necesidad de hacer esto? Bueno, dentro de nosotros hay raíces, venimos de una creencia diferente a la que tenemos ahora, donde se le atribuía a Jesucristo la deidad absoluta, y lamentablemente aún hay rastros, hay vestigio en algunos de nosotros sobre estas cosas. Y ciertamente nosotros se nos ordena por la palabra de Dios darle honra al Hijo de Dios, y debemos hacerlo. Y exaltamos pues la obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros debemos cantar de Jesús. Yo debo hablar del Cordero, debo exaltar lo que Él hizo, yo debo decir las cosas maravillosas que Dios hizo por medio de Él. Por ejemplo, ayer hicimos una ceremonia acá, la Cena del Señor, y nosotros hablábamos de Jesús, pero nosotros no le estábamos cantando a Jesús, estábamos hablándole a Dios de la obra maravillosa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario,
y reconociendo que por esa sangre nosotros alcanzamos el perdón de pecado. Y gracias a Jesús que murió en la cruz. Y eso no es incorrecto. Pero Jesucristo no tiene omnipresencia. Porque Él no es Dios. El único que tiene omnipresencia es Dios. El único que tiene omnipresencia es Dios. Jesucristo no. ¿Cómo le llega la información a Jesucristo de lo que nosotros hagamos acá? Por medio del Espíritu de Dios que está en Jesucristo y que está en nosotros. El mismo Espíritu que nos da testimonio a cada uno de nosotros de la palabra de Dios. Es un proceso. Si nosotros aprendemos y entendemos el proceso, cómo actúa Dios, cómo trabaja Dios, pues vamos a comprender el Evangelio. Inclusive una expresión que vamos a estar estudiando, creo que es para mañana, que es estar en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Estamos en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Mañana lo vamos a ver. Porque yo no estoy metido dentro de Jesucristo. No sé usted, pero yo no estoy metido dentro de Jesucristo. No puedo. El único que está metido dentro de Jesucristo es el Espíritu de Dios, con el cual Dios lo ungió. Pero yo no puedo estar metido dentro de. Entonces tenemos que comprender las palabras y no torcer las palabras. La Biblia dice, honra al Hijo para que no se enoje. Y sabe, va a tener la oportunidad inclusive de arrodillarse ante Jesucristo. Sí. Deje que venga en el milenio y Él sea el rey acá, y ante el rey se van a postrar todos los pueblos de la tierra. Como rey, toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo. Pero nunca jamás como Dios. Como rey, como Señor, toda rodilla debe doblarse ante Jesucristo y darle honra y darle honor. Pero como Dios, jamás. Jamás. Hermano, es que en la Biblia encontramos varias veces donde los mismos discípulos se arrodillaron y le adoraron. Sí, pero hay que entender qué pasó allí, qué estaba ocurriendo, inclusive cuáles fueron las palabras que pronunciaron. La razón por la que lo hicieron, y no meter todo en un saco, en un costal, y no porque lo adoraban porque era Dios. No, falso. Jesucristo tiene un montón de funciones, un montón de funciones. El único que recibe adoración, tributo, honra por ser Dios es el Dios eterno del universo. Y óigame bien, nunca, jamás en la vida adore a Jesucristo si antes no ha adorado a Dios. Nunca, jamás le rinda honor a Jesucristo si antes no le ha rendido honra a Dios. Y eso lo aprendo yo en la Biblia, Apocalipsis, la adoración celestial. Y todo lo creado se arrodilló y se postró a adorar y dijo primero al que está sentado en el trono. Y después que dijo, y al Cordero, pero primero al que está sentado en el trono. Primero Dios. Primero Dios. Pero ¿qué ha pasado en la actualidad? Bueno, que nos hemos olvidado de Dios y todo es Cristo, 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 Cristo. Me dijo una vez un señor cuando nosotros teníamos una librería allá en Tucaní, el que nos traía el material, él me dijo, usted lo que tiene que poner ahí un aviso que diga, nosotros somos cristocéntrico, más nada. Y todo el que venga, usted le habla de Cristo, 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 Cristo. Y yo le dije, se terminó el negocio. Eso es lo que está pasando en las iglesias. Cristo, 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 Cristo.
Y entonces a Cristo le atribuyen todas las cosas que son de Dios, se le atribuyen a Cristo. Y el evangelio ha perdido su esencia. Mire, hoy por hoy hay un gran número de personas orando por sanidad y esperando que Cristo venga a sanarle. No va a venir. Cristo no es el que sana hoy. Dios es el que sanó, el que sana y que sanará, que lo hizo por medio de instrumentos. Y el instrumento escogido acá en la tierra era Jesucristo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y sanó por medio de él. Hoy, ¿por medio de quién sana? Por medio de nosotros. ¿No me cree? Vaya a Juan capítulo 17. Juan 17. Y todas estas cosas no están en la lámina, no se vaya a desesperar. San Juan capítulo 17. Y yo sé que usted ha leído esto un montón de veces. Dice, versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4. Está hablando con Dios, está dándole el reporte a Dios. Yo te he glorificado, ¿dónde? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. He acabado la obra que me diste. Mire, si usted contrata a un albañil para que le construya una casa, el día que acaba la obra, ¿qué hace? Le entrega las llaves, tenga, aquí está. Y el albañil sigue arreglándole el bote de agua, se le cayó el friso. ¿Quién tiene que arreglar todo lo que? El dueño de la casa. He acabado la obra que me diste que hiciera. De manera que este periodo en el cual Jesucristo pisó esta tierra, ya pasó. Por eso encomendó a los discípulos y dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así yo os envío a vosotros. Porque ahora Él no iba a estar. Padre, ahora no estoy en el mundo. Cuando yo estaba en el mundo, capítulo 17 de Juan, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Pero ahora voy a ti, guárdalos en tu nombre. Guárdalos. No dijo, yo voy a ti, pero yo los voy a seguir guardando desde allá del cielo. Él dijo, guárdalos. Entonces nosotros tenemos que entender el periodo que se está viviendo hoy día. Jesucristo está a la diestra del Padre. Desde allá intercede por nosotros, sí. Pero ¿quién está con nosotros aquí? San Juan capítulo 14. 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo no iba a estar. De manera que nuestra relación ahorita con Dios es por medio de su Espíritu, no es por medio de Jesucristo en persona como tal. Por eso tenemos que entender lo que es estar en Cristo. Mañana lo vamos a ver. Nuestra relación con Dios es por medio de su Espíritu. A tal punto así de que cuando Dios le dio la orden a Jesucristo que llamara a Pablo para el trabajo que iba a hacer, Jesucristo no se le apareció en el camino aquí. Hola, mira, yo soy Jesucristo, y le dio la mano. No, le habló desde allá del cielo, en una visión, porque Él no está haciendo un trabajo aquí terrenal. El trabajo lo hacemos nosotros con la ayuda de Dios por medio de su Espíritu, que es el consolador que estará con nosotros para siempre. Esa es la función. Y nos salimos del tema, pero es que por eso la necesidad de esto, porque aún hay vestigio y la gente se siente ofendida cuando es que ahora no se nombra a Cristo, ahora no se... No, es que exageradamente nombrábamos a Cristo y no nombrábamos a Dios y lo estábamos dejando como la guayabera. No, es que Dios es el que debe ser exaltado. Bien, entonces no fue formado Dios, ni lo será. Como Dios no hay nadie, como Dios no existirá nadie. Así que esto es un principio básico. Por lo tanto, Jesucristo no es, ni fue, ni será Dios.
Es un principio básico. Dame la siguiente.